Vamos a continuar con los músculos del brazo. Los músculos del brazo, como ya habíamos mencionado, vamos a dividirlos en una región anterior y vamos a encontrar al bíceps braquial, al músculo coracobraquial y al músculo braquial. Y la parte posterior, el tríceps braquial y el músculo anconio. Los músculos del brazo anterior, vamos a empezar describiendo al bíceps braquial. Va a tener un origen de dos partes. La cabeza corta va a originarse en el proceso coracoides, que pertenece a la escápula, y la cabeza larga al tubérculo supraglenoideo, que pertenece a la fosa glenoidea de la escápula. Es importante mencionar, en los exámenes es muy fácil confundir cuando nos preguntan o nos cuestionan al respecto de la cabeza corta y la cabeza larga. La cabeza larga siempre hay que recordar que está dentro del interior de la articulación glenohumeral, que tiene que ver con la articulación del hombro, y la cabeza corta está fuera de esta articulación, precisamente originándose en el proceso coracoideo de la escápula. La inserción, ambas cabezas van a tener un tendón de inserción que va a llegar a la tuberosidad bicipital, que pertenece al hueso radio. Las funciones de este músculo van a ser la flexión del antebrazo, también se conoce una función supinadora, y detalles anatómicos no tienen. Como estábamos mencionando, la cabeza corta se va a originar del proceso coracoideo, el coracoides, que pertenece a la escápula, y la cabeza larga estamos viendo que forma parte o está en el interior de la cápsula de la articulación glenohumeral, donde vamos a encontrar este tendón que entra o que está resguardado en el canal bicipital. Por eso la cabeza larga, por eso se llama cabeza larga. Bien, ambos van a tener un tendón de inserción que se va a insertar en el tubérculo bicipital, en el hueso radio, y podemos ver esta inserción que tiene el músculo va a generar el proceso de flexión, o el movimiento de flexión también contribuye a la supinación. Bien, el músculo coracobraquial va a tener un origen en el proceso coracoides de la escápula, una inserción en la unión interna del tercio medio y proximal del húmero, y la función va a ser contribuir a la anteversión del hombro, elevador del brazo, ligeramente contribuye a la elevación del brazo, o anteversión también llamado, y también ayuda a deprimir el hombro, Como detalle anatómico importante, su vientre muscular es atravesado por el nervio musculocutáneo. Este es un detalle anatómico importante que puede ser susceptible de pregunta en cualquier examen. ¿Cuál es el nervio que atraviesa al músculo coracobraquial? Bien, este nervio es el músculo cutáneo. Bien, aquí tenemos al músculo que habíamos mencionado, se origina en el proceso coracoides y se va a insertar en el húmero. Mencionamos que va a ser en el tercio medio, en la unión del tercio proximal, con el tercio medio. Aquí vamos a encontrar su inserción, y como mencionamos, este músculo va a ser atravesado, va a estar siendo atravesado por el por el nervio músculo cutáneo. Vuelvo a repetir, importante mencionar que el músculo o el vientre del nervio coracobraquial va a ser penetrado o va a ser perforado por este nervio que les estoy señalando, que es el nervio músculo cutáneo. Bien, el músculo braquial va a tener un origen en la cara anterior del húmero, una inserción en el proceso coronoideo de la ulna, también conocido como cúbito, y la función va a ser flexor y estabilizador de la articulación del codo. Detalles anatómicos no tenemos.
Aquí tenemos al músculo braquial. Si podemos notar, se va a encontrar por debajo de la inserción o debajo del músculo bíceps braquial y va a funcionar como apoyo, como sinergista para la flexión del antebrazo, que es la principal función del músculo bíceps braquial. Bien, continuamos con los músculos del brazo posterior. Los músculos del brazo posterior o de la cara posterior, vamos a iniciar con el músculo tríceps braquial. El origen es importante, como su nombre nos está diciendo, vamos a hablar de tres cabezas, tríceps braquial. La cabeza o vasto lateral, o también llamado superior, va a originarse de la superficie del húmero superior al canal radial o canal de torsión. Si recordamos el húmero en su cara posterior, le vamos a describir un pequeño canal que es el que deja el nervio radial, y lo vamos a dividir en ese canal de torsión o ese canal radial en una parte superior o en una mitad superior y en una mitad inferior. El vasto lateral o superior se origina precisamente en esta mitad superior. La cabeza o vasto medial o inferior se va a originar de la superficie del húmero inferior al canal de torsión o al canal radial. La cabeza o vasto largo se va a originar del tubérculo infraglenoideo y de la fosa glenoidea de la escápula. La inserción de las tres cabezas en un único tendón de inserción va a ser en el olecranon de la ulna o en el tendón tricipital como tal, para insertarse en el olecranon que pertenece a la ulna. La función es un potente extensor del antebrazo y detalles anatómicos no tenemos. Bien, en esta imagen, si recordamos, en esta vista posterior, aquí podemos ver cómo se disimula o cómo se está marcando muy tenuemente el canal de torsión o este canal radial. Tenemos una mitad superior y una mitad inferior. Entonces, habíamos mencionado que el vasto lateral o superior vamos a originarlo o se va a originar las fibras en la parte superior del húmero, superior inmediatamente al canal de torsión. El vasto inferior o medial se va a originar inferior a este canal de torsión, y tenemos la cabeza larga que se origina del tubérculo infraglenoideo, parte de la cavidad glenoidea, y vamos a tener un único tendón de inserción que va a llegar a esta protuberancia ósea que pertenece a la ulna, que le llamamos olecranon. Bien, aquí estamos viendo la cabeza medial o inferior, como les había mencionado, por debajo del canal de torsión es donde vamos a encontrar sus fibras o donde se van a originar sus fibras, contribuyendo a este tendón tricipital o tendón de inserción del tríceps braquial que llega al olecranon. Y por último, vemos aquí disimuladas las tres cabezas, como ya habíamos mencionado. Bien, en esta imagen, en esta animación, estamos viendo las tres cabezas que pertenecen o que están sujetas al tendón tricipital para insertarse en el olecranon que pertenece a la ulna. Muy importante, una cuestión para poder ser susceptible de examen, de las tres cabezas que forman el tríceps braquial, ¿cuál no tiene relación en su origen con el húmero? Pues la respuesta es muy fácil. La única que no tiene origen en el húmero va a ser la cabeza larga. La cabeza larga se va a estar originando, habíamos mencionado, en el tubérculo infraglenoideo y una porción de la cavidad glenoidea. Tanto la cabeza superior como la cabeza inferior o lateral y medial
van a tener relación con el húmero por medio del canal de torsión. Importante, repito, de las cabezas del tríceps braquial, ¿cuál es la única que no tiene relación en su origen con el húmero? Va a ser la cabeza larga del tríceps braquial. Bien, vamos a hablar del músculo anconio, que también forma parte de los músculos del brazo en la región posterior. Vamos a tener un origen en el epicóndilo lateral del húmero y una inserción en el olecrano. Este músculo funciona como sinergista a la extensión del antebrazo y detalles anatómicos no tenemos. Este músculo pequeñito es el músculo anconio. Bien, vamos a hablar de los detalles anatómicos que tienen que ver con la región del brazo, principalmente en su región posterior. Vamos a hablar de la existencia de un cuadrilátero húmero tricipital, de un triángulo escápulo tricipital y de un triángulo húmero tricipital. Estas figuras geométricas se forman con, ahorita vamos a poner los límites de cada uno de estas figuras geométricas y el contenido de cada una de ellas, de ahí su importancia. Bueno, se trata de dos compartimentos que en general, por el conjunto de huesos y músculos del antebrazo, por estos elementos discurren elementos anatómicos importantes para la clínica por ser proyectados por anatomía de superficie. Bien, vamos a hablar primero del cuadrilátero húmero-tricipital, antiguamente llamado de Valpeu. ¿Cuáles son los límites? Como es un cuadrilátero, 4 lados, vamos a hablar de 4 bordes. El borde superior va a estar limitado por el redondo menor, el borde inferior por el redondo mayor, el borde medial por la cabeza larga del tríceps braquial y el borde lateral por el hueso húmero. ¿Cuál va a ser su contenido? Va a contener a la arteria circunfleja del húmero y al nervio axilar. Aquí en límites verdes tenemos este cuadrilátero húmero tricipital, principalmente lo están limitando tanto el húmero como el tríceps, por eso su nombre. Y los límites tanto inferior como superior va a ser el redondo menor y el redondo mayor. Y vemos como en este cuadrilátero, en este espacio que está formado por 4 partes, vamos a encontrar a la arteria circunfleja del húmero y vamos a encontrar al nervio axilar. El siguiente figura geométrica que vamos a mencionar o a limitar va a ser el triángulo escápulo-tricipital. Vamos a tener 3 límites. El primer borde, que va a ser el borde superior, va a estar limitado por el redondo menor, el borde inferior por el redondo mayor y la parte lateral la vamos a tener limitada por la cabeza larga del tríceps braquial. Y el contenido de esta figura o de este pequeño espacio anatómico va a ser la arteria circunfleja de la escápula. Mencionamos límite superior, el redondo menor, límite inferior, el redondo mayor y el límite lateral, la cabeza larga del tríceps braquial, y justamente aquí en rojo vamos a encontrar a la arteria circunfleja de la escápula. Por último vamos a tener el triángulo húmero-tricipital de Avelino Gutiérrez, conocido antiguamente. Este triángulo, que es más inferior respecto a las dos figuras que ya mencionamos, vamos a tener un borde superior como límite al redondo mayor. Vamos a tener en el borde medial la cabeza larga del tríceps braquial y en un borde lateral vamos a tener al húmero.
¿Cuál va a ser el contenido de este triángulo? Va a ser la arteria braquial profunda, y el nervio radial. Estos detalles anatómicos son importantes porque son susceptibles de preguntas de cualquier examen de anatomía, sobre todo exámenes que tengan que ver con importancia clínica, Vamos a repetirlos una vez más para que nos quede claro. El primer cuadrilátero que vamos a mencionar es el húmero tricipital. Vamos a tener en su borde superior al redondo menor, en el borde inferior vamos a tener al redondo mayor, en su límite o en su borde medial vamos a tener la cabeza larga del bíceps braquial y en su borde lateral vamos a tener al hueso húmero. El contenido de este cuadrilátero va a ser el nervio axilar y la arteria circunfleja del húmero. El triángulo escápulo-tricipital vamos a tener como límites: límite superior, redondo menor, límite inferior, redondo mayor, y vamos a tener como límite lateral la cabeza larga del tríceps braquial, y el contenido de este triángulo va a ser la arteria circunfleja de la escápula o circunfleja escapular. Por último, el triángulo húmero-tricipital vamos a tener como límite medial la cabeza larga del tríceps braquial, como límite lateral el hueso húmero y límite superior vamos a tener al redondo mayor. El contenido de este triángulo va a ser la arteria braquial profunda y el nervio radial. Bueno amigos, vamos a dejar este video de los músculos del brazo hasta aquí. Hemos terminado con los músculos del brazo y las características anatómicas como son los dos triángulos y el cuadrilátero. Recuerden que hay que poner especial atención en los límites y el contenido de cada uno de ellos, que son los más susceptibles de preguntas para cualquier examen de anatomía. Nos vemos.